Persia. Un nombre que evoca poder y misterio. Hoy lo llamamos Irán, pero su historia es mucho más antigua y profunda. Antes de Persia, imperios como Asiria y Babilonia dominaban con brutalidad. Parecía el fin de una era, pero en el este, una nueva fuerza estaba surgiendo. Persia, la tierra de los medos y los persas. Esta región, cuna de imperios, fue el escenario de un cambio sísmico en la historia. Los profetas hebreos ya habían anunciado la llegada de Persia, no como un enemigo, sino como un instrumento de un plan mayor. Persia unificó tribus, desafió imperios y los conquistó. La Biblia presenta a Persia como elegida para un propósito: liberar a un pueblo exiliado y cambiar el curso de la historia. El ascenso de Persia no fue un accidente, sino un evento que reconfiguró el mapa político y espiritual de la antigüedad. El imperio medo-persa tuvo un papel crucial. Su llegada no fue solo conquista, sino liberación. Persia permitió a los exiliados soñar con volver a casa. De las vastas llanuras y montañas de Irán surgió un linaje de reyes que cambiaría la historia. Persia no solo construyó un imperio, sino que transformó las reglas del juego. Su historia está entrelazada con la de Israel, marcando un antes y un después en la antigüedad. El ascenso de Persia fue un evento que permitió la reconstrucción de Jerusalén y el regreso de los exiliados. Así, Persia se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Persia fue el imperio que cambió la historia, pero su tiempo también tendría un final. La historia de Irán es la historia de la humanidad: poder, caída y redención. Los ecos de Persia resuenan hasta el día de hoy, recordándonos que ningún imperio es eterno. La Biblia y la historia concuerdan. Persia fue elegida para un propósito mayor. Su legado pervive en la tierra que hoy llamamos Irán. Un puente entre el pasado y el presente, entre la fe y la historia. Persia, el imperio que liberó y transformó. Su historia es un recordatorio de que el destino de las naciones está tejido en los hilos del tiempo, y que a veces los mayores cambios vienen de donde menos los esperas. Así comenzó la era de Persia, una era que todavía nos habla desde las páginas de la historia y la profecía. El viaje acaba de comenzar. Únete a nosotros para descubrir el papel de Persia en los textos sagrados y su misterioso destino. La Biblia no solo narra fe, sino la historia de imperios. Persia ocupa un lugar único. No es vista como opresora, sino como libertadora. Ciro el Grande, llamado el ungido de Dios, es profetizado por Isaías más de un siglo antes de su nacimiento. Ciro conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar y reconstruir Jerusalén, cumpliendo la profecía. Darío I y Asuero, Jerjes I, también aparecen, reafirmando la protección persa sobre Israel. El libro de Esther narra cómo una reina judía salvó a su pueblo en la corte persa. Persia, a diferencia de otros imperios, es retratada como protectora y aliada. Su política de tolerancia permitió la supervivencia y el florecimiento de la fe judía tras el exilio. Es una paradoja. El mayor imperio se convierte en guardián de un pueblo pequeño. Pero la Biblia también advierte que esta era dorada no duraría para siempre. Persia fue instrumento de liberación, pero su destino estaba escrito. Así, la historia bíblica de Persia es testimonio de cómo el destino se teje de formas inesperadas, y de cómo el poder puede ser usado para el bien o para la caída. Las profecías bíblicas muestran la gloria y la caída de los imperios. Daniel vio a Persia como un carnero poderoso, pero también su derrota a manos de un macho cabrío: Grecia y Alejandro Magno. La profecía anunciaba la rapidez y violencia de la conquista griega. Jeremías y Ezequiel profetizaron el juicio sobre Elam, parte de Irán, describiendo su destrucción y dispersión. Persia, que fue libertadora, sería conquistada. La Biblia enseña que ningún poder es eterno. Todos los imperios tienen un ciclo. El destino de Persia estaba sellado. Su papel tenía principio y fin. La caída sería violenta, marcando una nueva era de conflicto. Así, la sombra de la profecía se cernía sobre el imperio persa. Persia, elegida y caída, es un recordatorio de la fragilidad del poder y de que la historia siempre avanza, implacable. ¿Son leyendas las historias bíblicas sobre Persia? El hallazgo del cilindro de Ciro confirmó la política de tolerancia descrita en la Biblia. La arqueología y la historia coinciden. Ciro permitió el regreso de los exiliados, tal como narra Esdras. La Biblia es fuente histórica valiosa, pero no todo encaja perfectamente. Hay debates sobre identidades y cronologías, pero eso enriquece el relato.
La historia es un rompecabezas. La Biblia aporta significado, los historiadores contexto. La narrativa bíblica ve la mano de Dios, la secular, la astucia política. Ambas pueden ser ciertas. Un mismo evento puede tener causas humanas y divinas. El enigma persa es preguntarse no solo qué pasó, sino por qué. Persia nos obliga a mirar más allá de los hechos y buscar el sentido profundo. Y ahí reside el verdadero misterio de su legado. El fin de Persia llegó como predijo Daniel, desde el oeste, con Alejandro Magno. En 334 a.C., Alejandro cruzó a Asia y derrotó a Darío III en una serie de batallas decisivas. La batalla de Gaugamela selló el destino persa. El imperio fue aniquilado. Alejandro entró en Babilonia, Susa y Persépolis, quemando la última como símbolo del fin. Darío III fue asesinado por sus propios hombres. El imperio se disolvió en 3 años. La profecía se cumplió con precisión aterradora. Pero la historia no terminó. Tras Alejandro, Persia vivió nuevos ciclos de dominación y resurgimiento. El eco de su caída resuena hasta hoy. Persia, el carnero derrotado, es lección de la fugacidad del poder. Su legado sobrevivió en la cultura, la religión y la memoria de Irán. La caída de Persia marcó el inicio de una nueva era en Oriente Medio. Pero su historia sigue viva, recordándonos que ningún imperio es invencible y que el destino de las naciones puede cambiar en un instante. Así terminó el gran imperio, pero no su influencia. De Persia a Irán, la tierra y su gente siguen conectadas a un pasado milenario. Las ruinas de Persépolis y Susa son símbolos vivos de identidad nacional. Ciro el Grande es modelo de gobierno justo, reivindicado aún hoy. Irán sigue siendo puente entre Oriente y Occidente, clave en la geopolítica actual. Los conflictos modernos son ecos de antiguas rivalidades. Comprender la historia de Irán es clave para entender su presente. El zoroastrismo dio paso al Islam chiita, pero la cultura persa sigue impregnando la identidad nacional. Las antiguas profecías bíblicas sobre Elam y Persia resuenan en la actualidad. Para muchos, Irán sigue en el centro de un drama profético. El puente entre la Persia bíblica y el Irán moderno es histórico, cultural y, para algunos, profético. La historia y la fe se entrelazan en el destino de esta nación. Irán es más que un país, es un símbolo de continuidad y cambio. Y su papel en la historia aún no ha terminado. La saga de Persia es más que historia. Es un espejo de nuestro tiempo. Las profecías cumplidas nos invitan a reflexionar sobre las que aún esperan. Irán, según la Biblia, jugará un papel crucial en los tiempos finales. Estas narrativas siguen influyendo en la visión del mundo de millones. La fe y la profecía no son reliquias, sino fuerzas vivas. Entender el papel de Irán es clave para comprender la geopolítica actual. La historia bíblica de Persia nos deja preguntas abiertas y un llamado a investigar. Los imperios caen, el futuro es incierto, pero los ecos del pasado nos advierten. Quizás, en esos susurros, encontremos la clave para entender nuestro destino. Y así, la historia de Persia sigue hablándonos, desafiándonos a mirar más allá del presente.